perfectamente. Y ya está habilitado también para, para compartir pantalla. Entonces, de nuevo les presento a la doctora Carolina, Andrea Carolina. eh, es una experta en proyectos de cooperación internacional del ICMP y con los cuales actualmente FEPCOL, Manos por la Paz y Rosa Blanca estamos desarrollando un proyecto de búsqueda de desaparecidos y muy gentilmente y por disposición también de Alejandra, que es la directora, se ha dispuesto a apoyarnos con el proyecto de desaparecidos y el de defensa jurídica de las víctimas. Muchas gracias, doctora Carolina. Somos, mejor dicho, todo oídos. Bueno, muchísimas gracias. Yo te dejo lo de doctor. En este mundo de abogados, yo todavía no me considero mucho de doctora. Bueno, yo les quería decir que yo recibí las propuestas. Lamentablemente para el ejercicio tan exhaustivo y también para garantizar la revisión del proyecto con lo que requiere, yo no alcancé a revisar las dos propuestas. Yo estoy paralelamente también en el mismo ejercicio con dos organizaciones más y todas también, pues hasta el último momento están entregando los borradores. Entonces, solamente pude entregar y revisarles un proyecto y si les parece bien podemos empezar a revisar esa propuesta y tal vez los comentarios de este proyecto les puede servir al segundo un poco. Perfecto, Entonces, yo genial. les envié hace unos minutos, le envié por correo a Sergio unos comentarios generales y también un poco el documento. Yo acá no puedo compartir pantalla, no sé por qué. Bueno, ahora sí me deja. Creo que antes no estaba habilitado. Entonces, acá les voy a compartir un poco me confirman si si la ven. Sí, Sí, Listo. Entonces, esta es la versión, creo, espérense, que le envié. Sí, esta es la versión que le envié. Paralelamente también le hice unos comentarios por correo que se los voy a compartir acá. No sé si ven la pantalla también de esto o me toca del correo, ¿lo ven? no, el del correo no lo vemos, solo vemos el proyecto como tal. El el Word. proyecto. Entonces me toca acá, creo que mover acá, stop sharing y tal vez volver a hacer aquí y compartir. Listo, ahora creo que sí están viendo mi pantalla del correo. Entonces, Sí, un poco los comentarios y el ejercicio lo hice con base en el orden, digamos, del documento. Entonces, hay comentarios y ajustes directamente que hice en el documento de proyecto y otros que se los puse aquí en el correo. Entonces, yo creo que el proyecto está bien diseñado, están respondiendo, digamos, a la línea temática que es, están incluyendo las actividades, están trabajando en las áreas territoriales señaladas también por los PDT. Hay un poco, digamos, un poquito de desorden al final y creo que no alcanzaron tampoco a desarrollar la parte de monitoreo. así Entonces, es. voy a empezar un poquito en orden y ese es el proyecto que alcancé a revisar. El segundo ni siquiera lo abrí porque efectivamente empecé a leerlo en detalle y esto me toma, digamos, bastante tiempo. Entonces, un Sí, poco, digamos, acá en la primera parte del proyecto lo que les estoy diciendo es importante que ustedes también en esta convocatoria están exigiendo el registro oficial de la organización que lidera o implementadora del consorcio, que sería Retorno y Vida. Entonces, sí, acá no solo se debe, digamos, diligenciar la parte donde dice describir lugar de inscripción, fecha de registro, y adicionalmente ustedes deben anexar o la Cámara de Comercio o el registro que tengan. ¿Listo? No es sí, necesario ok. que se inscriba o que se den los datos de registro de las otras organizaciones que participan, sino de la organización que va a firmar este convenio, que sería Retorno y Vida, hasta donde entiendo.
Acá algo es importante que cuando yo leo el proyecto se ve que realmente es FEDCOL un poco quien tiene el papel de líder y coordinación, pero digamos que la alianza un poco se hace porque FEDCOL no tiene la capacidad financiera y no ha tenido la experiencia ¿cómo se dice?, de implementar un proyecto de más de $50,000. Entonces, acá tiene que Sí, quedar muy claro y en todo el proyecto que quien va a liderar en parte a nivel financiero y administrativo es la organización que tiene la capacidad en ese momento, que sería Retorno y Vida. Retorno y ok, Vida es la organización que debería entonces firmar el acuerdo que se dé en caso que el proyecto sea aprobado, ¿sí? ok, Entonces, sí. pones acá FedCall, por ejemplo, en algunas secciones yo veo siempre FedCall y yo entiendo un poco por qué es así, pero el Y Manos tema por es la que Paz también. sí, y las otras Sí, organizaciones, pero entonces acá el tema es que tiene que ser la organización que va a firmar, en este caso Retorno y Vida, tiene que quedar efectivamente como la organización que lidera, digamos, la alianza que va con FedCall y las otras organizaciones, creo que son 4 más, si no estoy 3 más. sí, Entonces, eso debe, digamos, quedar bastante claro en el proyecto. Si ustedes o la organización Retorno y Vida, en este caso no tiene página web, ponen NA, o sea, ninguna, pero traten de no dejar espacios sin responder. Entonces, ok, ahora en el tema del nombre del proyecto, pues acá ponen ustedes como este tema de Fénix, yo lo entiendo y es bastante, digamos, significativo para ustedes. Pero cuando nosotros estamos escribiendo proyectos, lo mejor siempre es que el proyecto diga también un poco la actividad misma de lo que se va a hacer. Por ejemplo, a mí me pasó en un proyecto que alguien puso el carnaval de negros y blancos y yo, bueno, pues nosotros no estamos financiando el carnaval, sino la actividad que está atrás. Entonces, cuando claro, alguien fuera, digamos, de acá dice Fénix, estamos financiando Fénix, yo no sé qué, no va a entender. Entonces, es importante que desde el título, por ejemplo, se empiece a evidenciar cuál es, digamos, la temática del proyecto. Por eso yo acá claro, les sugiero como acceso a la justicia a 600 mujeres víctimas de FARC, entiendo, en los espacios de participación existentes y en las etapas procesales de la JEP. Es un poco, ajá, digamos, lo que yo veo que ustedes están planteando y sería un ejemplo, pero el tema, digamos, de Fénix y esto queda un poquito como perdido. Un poco cuando a veces en las convocatorias se reciben tantas propuestas, la gente empieza a descartar por el título mismo. Entonces es mejor ya, que también el título tenga, digamos, un significado de lo que es el proyecto. Con relación a perfecto, la información general, ustedes también empiezan en la primera página y en la segunda a hablar ya con siglas, sin decir qué son esas siglas. Entonces, por ejemplo, un caso es el de FedCall. Siempre se menciona FedCall, pero pues no se dice qué es. Posiblemente la persona que lea este proyecto no ha trabajado con ustedes antes y no sabe qué es FedCall. Entonces es importante que al menos en la primera página se diga el nombre completo de la organización y luego se ponga como el acrónimo. Esto aplica también, creo que a otra organización que está por acá, por ejemplo, dice EDLSAS, digamos que Corporación Manos por la Paz está ok, Indemnización Paz Abogados, no sé si ese es el EDLSSAS, no sé. Entonces, no, son distintos. EDL es Empresa para el distintos. Desarrollo Local y Abogados, Indemnizaciones Paz Abogados es otra organización, pero ambas Listo. son empresas privadas que han asesorado, digamos, EDL lleva 3 años asesorando en temas de derechos humanos e Indemnizaciones Paz lleva 30 años Ujú. en Listo, temas de no, derechos lo que humanos, sí. hay que hacer entonces acá es, digamos, por ejemplo, en esta primera página es desarrollar un poquito, ¿no? Que FedCall y luego ya ustedes utilizarán el acrónimo de ahora en adelante, pero empezar como a poner Sí, un poco en la escritura. Son cosas bobas, pero hay muchas personas que tampoco, no tiene mucho sentido. que pueden que no Ujú, la conozcan, primera vez. digamos, la organización y no van a entender también un poco qué es. Mm, Perfecto. Listo. Después, en contrapartes nacionales y locales, pues no necesariamente ustedes van a tener que transferirle recursos a instituciones ni nada, pero ustedes sí van a trabajar con el Estado, entiendo, con tal vez con alcaldías. Entonces, por ejemplo, contrapartes nacionales y locales, pues sería la JEP
y en la parte, digamos, de alcaldías serían en la parte de Urabá o en la parte del Cauca, creo, donde ustedes van a Sí, trabajar. Entonces, al menos como nombrarlas para que la gente entienda también que no se va a transferir recursos, pero pues van a ser los socios principales que van a ser claves también para la implementación del proyecto. Con genial, relación a la muchas fecha gracias. prevista de inicio, un poco los procesos que yo leí en la convocatoria que presentaron, es que el proceso de revisión no va a ser tan rápido. Entonces, yo la sugerencia que les doy es que piensen que el proyecto empieza el 1 de agosto y que cierre el 30 de julio. ¿Por qué? O sea, la convocatoria cierra el 17 de mayo y posiblemente van a hacer una primera etapa de revisión de 2 semanas, ya junio prácticamente, donde hacen todo el proceso de selección, después viene ya el proceso de firma, el proceso de evaluación de capacidades de ustedes. Entonces yo creo que lo más a nivel, digamos, programático ideal sería que empiecen no en julio, sino el 1 de agosto. Entonces, esa Es es más como la realista. recomendación que les doy. Sí. Ok, Con relación al tema del resumen ejecutivo, a mí me parece que lo que hice acá, y esta es la propuesta que les doy, no cambio muchas cosas, sino simplemente acá la redacción un poquito para que fuera más clara. Después en el planteamiento del problema les hice los cambios directamente en el texto. Yo creo que tienen muchos elementos interesantes, tienen datos, parten de la problemática nacional, parten, digamos, de las necesidades de las víctimas. Entonces queda bastante claro, digamos, el rol y hacia dónde apunta el proyecto. Entonces yo les recomiendo que cuando que revisen entonces este anexo, yo ya ajuste directamente ahí, entonces para que lo puedan usar. Igual en la teoría del cambio también hice cambios en el texto, yo creo que entienden bastante bien hacia, digamos, hacia dónde va la lógica del proyecto. muchas Las gracias. entidades participantes e implementadoras, pues dado que se trabaja principalmente con mujeres, cuando uno lee, digamos, esa tabla que ustedes tienen que dice FedCall, Manos por la Paz, no sé a quién más menciona, no me acuerdo, pero, Sí, por ejemplo, se debe resaltar exactamente de estas organizaciones quienes han tenido esta experiencia de trabajo con mujeres. Ustedes mencionaron, o por ejemplo, en el caso del proyecto que tenemos con ICMP, sabemos que Rosa Blanca, pero digamos, en el cuadro que ustedes muestran ahí está la experiencia, pero como acá hay un tema tan trascendental, que es el tema de las víctimas mujeres, pues saber que alguna de ustedes o de las instituciones que están ahí tienen esa experiencia y qué se ha hecho específicamente, ¿sí? Entonces, es ok, importante que esa información se incluya. También ok. en la parte de entidades participantes e implementadoras, en caso que alguna de las instituciones gubernamentales, locales, por ejemplo, jueguen un papel importante para la facilitación del proyecto, no sé. Hay un ejemplo de un proyecto que estoy revisando y ellos van a ir a unos municipios, pero resulta que ellos no incluyen a unas organizaciones que van a ser las facilitadoras de acceso a esa comunidad. Entonces, ellos van a mencionar, por ejemplo, aquí en entidades participantes, esas otras organizaciones o las alcaldías que les van a facilitar el acceso. En caso que ustedes tengan esa información y que realmente estas instituciones jueguen un rol clave para el acceso o para la participación, les sugiero como incluirlas. ¿Listo? Yo acá y un poco, digamos, cuando ellos hablan de la tablita del rol, cuál es el rol, es decir, si es implementador o participante, ¿sí? Acá implementador es la organización que firma el contrato que va a ser una sola. En este caso entiendo yo que es la Fundación Retorno y Vida. Las demás son participantes. ¿Listo? Ah, sí, sí, Entonces, ok. es importante que en esa tabla ustedes pongan entre paréntesis implementador o participante en cada una. Y lo que entiendo entonces es que implementador es Retorno y Vida y las demás son participantes. Sí, así es, ok. Para los temas de disposición para la gestión y la coordinación, es un poco lo que les decía. A mí no me queda claro en la lectura, porque yo digo retoño, acá dice, bueno, retorno y vida, no queda claro cuando, cuál es el rol, porque ya hace parte también de estas organizaciones como Manos por la Paz, como la de los abogados, pero no tiene, digamos, un rol ni administrativo ni financiero, que lidere un poco, digamos, el consorcio.
Y acá tiene que quedar claro que ustedes se están aliando a Retorno y Vida porque ellos son los que tienen la experiencia en logística, son los que tienen la experiencia en implementar un proyecto de más de $50,000. Entonces, aquí en esta parte es importante que se diga, digamos, ese rol de Retorno y Vida y el rol de los demás. Ustedes lo hicieron en un ejercicio muy claro de 1, 2, 3, donde se dice, digamos, que coordina, quién hace la asistencia psicosocial y eso está perfecto. Pero acá es importante que se quede claro que, digamos, quien firma este contrato es Retorno y Vida en este caso y es la organización que en teoría debe tener la capacidad de liderar al menos los procesos administrativos. Otro tema es acá que debe quedar también claro la locución con el donante y la JEP quién la tiene, ¿sí? Entonces, esos son unos comentarios que yo creo que lo pueden ajustar fácilmente porque ustedes seguramente ya lo saben. O sea, aquí no habría Con problema, discúlpame Carolina, no habría, en ese punto no habría problema en que no sea, en que la interlocución con la JEP sea directamente de FEPCOL y de Manos por la Paz que la han tenido desde tiempo atrás y no la organización implementadora o es mejor que siga siendo la implementadora. No, digamos que en ese caso lo más importante es que ustedes lo aclaren. Entonces, decir que Manos por la Paz y FECOL son quienes van a tener esa interlocución directa con la JEP y no va a ser otra institución, porque lo que pasa con algunos consorcios es que cuando no hay esas estructuras, todos hablan. A mí me pasó, digamos, en un trabajo una vez, que todos teníamos un rol y todos terminaban hablando. Entonces, claro, es un desorden y eso es lo que se tiene que evitar en los consorcios. Entonces, ahí tienen que dejar claro que la interlocución con la JEP o incluso con el donante, pero con el donante no tanto porque ustedes no son los que van a firmar. Entonces, Ujú. ahí diría que con el donante es quien firme y que al menos esta organización que va a liderar el contrato tenga reuniones o les transfiera a ustedes las tareas que tienen que hacer. Ya si ustedes hacen todo el tema de interlocución con la JEP, está bien, pero déjenlo claro, ¿sí? Ujú. ¿Qué más? Con el tema de la lógica de intervención, yo creo que hice algunos cambios en el documento y lo que les iba a decir es que para mí, por ejemplo, no sé si yo abro este documento y lo pueden ver. ¿Lo ven? No. No, no lo No. vemos. Entonces me toca New Share. ¿Cuál sería este? Ahora creo que sí. Entonces, este formato. Yo voy a mover esto para acá. Entonces, acá, yo acá les hice los cambios de la teoría y de todo. Acá lo que vamos a ver es la lógica de intervención. Listo, yo acá les hice unos cambios. Yo creo que tienen la mayoría de la información. Entonces, un poquito lo que hice fue separar y estructurar. Entonces, acá lo que les puse es el proyecto planea la realización de las siguientes actividades, las enumeré para que estuviera más organizado. Después pongo los retos y desafíos para el trabajo en esta problemática, son múltiples, las organizaciones participantes han identificado, entonces acá se los puse como con rayitas, con guiones, los desafíos que ustedes han encontrado, pero ustedes se quedan en los desafíos y no dicen cuáles son las oportunidades. Entonces, ese es uno de los comentarios que les pongo en el correo. Nosotros decimos que hay desafíos para asegurar la participación, pero por ejemplo no decimos cuáles son las oportunidades. Pues una oportunidad puede ser que las víctimas están esperando ese acceso a la justicia, ¿sí? No sé cuál Ujú. otra oportunidad es, que no tienen, por ejemplo, los recursos, entonces posiblemente ustedes sí van a hacer este tránsito, que ustedes tienen la capacidad, por ejemplo, de trabajo de muchos años con estas organizaciones y tienen de una u otra manera ya una confianza en el territorio, ¿sí? Entonces, se quedaron bastante en los desafíos y los retos, pero no están las oportunidades, ¿sí? Ujú. Entonces, como acá hay un límite de palabras, ustedes van a tener que jugar con eso. O le cortan un poquito a los retos y le meten más, como al menos 2 oportunidades para resaltar y así pueden, digamos, cumplir con el objetivo de esta sección.
Lo Genial. otro es que entonces también acá en este parrafito que les estoy señalando, a mí me da la impresión que ustedes aquí tratan de incluir una sección donde se diga las necesidades y los derechos de las víctimas, pero no está muy claro. Yo la sugerencia es que revisen, digamos acá en esta parte de lógica de intervención, ellos son muy claros en decir que necesitan elementos de la iniciativa que tienen en cuenta la realización de los derechos y satisfacción de necesidades diferenciales tanto de mujeres y hombres. Eso es lo único que nos falta en esta sección. Y yo creo que en ese párrafo que ustedes, el penúltimo, tratan de hacer algo así, pero no queda muy claro. Ok, Entonces yo les diría que reevalúen un poquito este párrafo donde se quede claro, digamos, que se responde a los derechos de las víctimas. Que ahí está, pero es hacerlo un poquito la lectura más Ujú. fácil para el lector. Acá al final, ya en el valor agregado, pues está muy claro y con eso, digamos, que cumplen con los parámetros que está exigiendo este formato. ok. Luego acá en la sostenibilidad de los resultados, lo que hice acá fue directamente reajustarles el texto, entonces es un poco lo que ustedes ya tenían. Yo acá puse que empiezan el 1 de agosto. O sea, tienen entonces una reunión virtual, después se tienen unas reuniones con algunas instituciones. Un poco, ese es el primer párrafo. Después ustedes mencionan, digamos, la experiencia de las organizaciones en el territorio. Y lo que yo les agregué, que es muy importante cuando uno hace una estrategia de entrada, es decir, y ser muy claro que se busca tener una acción sin daño y que también este proceso de la reunión con las víctimas no es algo que se hace en la primera reunión, sino que también la organización va a tener las puertas un poco también abiertas al mismo tiempo de que es una organización de víctimas, pues también va a estar, digamos, abierta también a estar reevaluando un poco el proyecto mismo de acuerdo a las necesidades de las víctimas. Entonces yo creo que es básicamente este párrafo que les agregué, lo resumen, entonces yo creería que en esta sección no hay que agregarle nada más. Con la estrategia de salida del proyecto hice lo mismo, entonces acá también se los ajusté un poquito para que también tuviera coherencia, les metí unos elementos muy pequeñitos, pero ya digamos que lo básico, digamos, de estos párrafos se cumplía. Ahora, acá en el tema de sostenibilidad y capacidad instalada, pues no lo diligenciaron y acá yo les quería pues dar algunas recomendaciones. En el tema Sí, de sostenibilidad y capacidad instalada, ustedes, lo que yo alcancé a entender del proyecto, es que ustedes van a trabajar con víctimas y ustedes las van a capacitar también a ellas de manera, también con un acompañamiento psicosocial. Entonces yo creo que una sí, de las capacidades instaladas es eso, es un empoderamiento a las víctimas para que ellas puedan tener, digamos, en el futuro, en caso que se vuelva a presentarnos en una audiencia o algo, van a tener la capacidad, digamos, a nivel emocional también de soportar el proceso. Eso es una capacidad instalada. Otra capacidad instalada, y es un poco el discurso que les doy desde el inicio, es, por ejemplo, ¿qué les aporta a ustedes retorno y vida? ¿Sí? ¿Qué les aporta ya, a ustedes retorno y vida para el futuro? Es decir, la próxima vez en 2 años, si esta convocatoria con retorno y vida o ya se va directamente FECODE y Manos por la Paz. Entonces, acá también es ver qué capacidad y transferencia de capacidad les va a hacer esa organización a ustedes, porque más allá de que ella reciba el recurso, también les tiene que dejar una capacidad a ustedes. Entonces, esa organización lo que puede hacer, por ejemplo, es enseñarles a hacer reportes que tengan coherencia con lo que el donante quiere. Esta organización puede dejarle la capacidad administrativa y financiera para que FEDCOL y Manos por la Paz puedan implementar proyectos de manera más organizada, no sé. Pero esta organización un poco que es la que lidera y firma este acuerdo, debe dejarles unas capacidades a ustedes como organización, que son organizaciones de primer nivel y que son organizaciones de víctimas o familiares o excombatientes. En el caso de Manos por la Paz, no sé si estoy bien, Raúl. sí, Entonces, eso es un sí, poco lo que tiene que haber en este cuadro. No sé si hay algo y tienen otras ideas en este momento sobre la capacidad instalada que sí. podamos revisar en este momento para que veamos qué otras opciones hay. Claro que sí. Mira, en el otro proyecto,
pusimos, en el otro proyecto pusimos, sí desarrollamos la capacidad instalada, la titularidad y la justificación de la sostenibilidad, sino que pensábamos que si de pronto estábamos mal enfocados, pues no desgastarnos mucho en este hasta no haber hecho la reunión contigo. Te pediría si fuera posible que le diéramos una miradita al otro, que va a ser básicamente esto mismo, solo que con organizaciones distintas. A ver, revisemos esta sección. Este es con Panure. Este es con Panuré, sí. Listo, entonces, Este es el de desaparición. listo, entonces ven, yo lo comparto acá esta pantalla. Y acá miremos la tabla. Entonces, capacidad, fortalecen su capacidad de estructuración, funcionamiento y administración en elaboración de balances, planificación de acciones de búsqueda y localización de desaparecidos con la unidad, titular de la capacidad FEDCOL, Manos por la Paz y PANOBRE, justificación, aporte a la sostenibilidad. Ok. La ONG fortalece su capacidad técnica y operativa por la experiencia adquirida en ejecución de recursos, planificación. Yo creo que aquí lo tienen. Es básicamente lo que les estoy diciendo. Fortalecen su capacidad operativa y técnica de planificación y ejecución de acciones de búsqueda. Las ONGs fortalecen su capacidad técnica y operativa por la adquisición de elementos técnicos. Fortalecen su capacidad de articulación por medio de la red ADN y la mesa de búsqueda. Es básicamente lo que les estoy sugiriendo. Entonces, básicamente para el otro proyecto es hacer el ejercicio similar. Ahora, acá el tema de la capacidad también debe quedar un poco, y era lo que yo mencionaba del proyecto anterior en las víctimas. Entonces, ustedes hacen un empoderamiento de las víctimas para que ellas, por ejemplo, tengan, digamos, una mayor fortaleza en el tema, digamos, de atención ante las audiencias. Eso es una capacidad que ustedes están dejando en ellas, ¿sí? Claro, Entonces, claro. esa es una Aunque en recomendación. el cuadrito, bueno, hay otra, hay aquí hay otra situación. En el cuadrito abajo están también las víctimas. Mira, el de las, Fortalecen las capacidades de liderazgo, de formación de los combatientes. Sí, ahí está, listo. Yo les sugeriría esto mismo para el proyecto que revisé. Entonces perfecto. acá pues tienen ya digamos como el objetivo de eso. Entonces yo creo que no, pues yo me siento un poco mal por no poder leer toda la información que me enviaron, pero realmente No, antes de verdad complejo, estás haciendo muchísimo, de verdad que es estás haciendo complejo. A muchísimo. ver, Sí, sabemos que es muy revisemos. complejo. Mira, hay un punto que te quería preguntar de este último. Lo último es, nosotros colocamos que también como titulares está la JEP y la VPD en el cuadrito de arriba este de las víctimas. Arribita está el que habla de la VPD. ¿Tú consideras viable que ese que sería el tercero, fortalecen capacidades de la red ADN con la mesa de búsqueda? Entonces que decimos que los beneficiarios son el sistema, la JEP y la VPD, no solo las organizaciones, porque la articulación institucional les sirve en doble vía, tanto a la VPD para lograr su misión, la JEP que se está viendo fortalecida también porque reciben los informes y se articulan también con la red, y el sistema en general funciona todo articulado con las víctimas. ¿Tú crees que eso corresponde? Eso está, corresponde y es adecuado, porque ustedes acá lo que tienen que, yo diría que más que fortalecer su capacidad, lo que tiene que quedar claro acá es que eso le da garantía de sostenibilidad también, porque digamos de ahora en adelante tal vez la JEP y la unidad también van a saber un poco cómo acercarse a los procesos mismos que ustedes están liderando, ¿no? Entonces, Sí, posiblemente si ustedes ya en 2 años no están, posiblemente sean las instituciones que tal vez siguen en el proceso, ¿entienden? Entonces, tal vez es un elemento que no sé si está muy claro acá, pero es un tema de sostenibilidad que también debería quedar ahí. perfecto. Entonces hacer más énfasis en la sostenibilidad, muy importante. Sí, Ujú. listo. Entonces voy a pasar al otro documento. Voy a cerrar este por ahora. Yo con estas cosas me estoy enredando mucho.
A ver, listo. Entonces ya volví a la página anterior, creo. Sí, 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 ya Entonces, esa estamos es un viendo el poco la anterior. información que iría acá. Ahora, con relación al tema de la cobertura geográfica, a mí me queda, pues está bien. Yo creo que acá yo no sé si pueden hacer un cuadro y pegarlo. Yo vi que, por ejemplo, otras organizaciones, yo soy también súper mala para estos temas de Word, Excel, soy como muy Sí, básica y no me sé todos los secretos, pero yo sé que algunos de los proyectos que recibí alcanzaron a desbloquear este formato. sí, ah, bueno. Lo Es que lograron. Yo, ese formato nos tiene jodidos, la verdad. porque Y nos limita yo no sé muchísimo. cómo hacerlo, pero les estoy diciendo, ellos lo lograron. Entonces, no sé si pueden buscar en Google o algo cómo desbloquearlo, porque tal vez acá la sugerencia en cobertura geográfica sería hacer una tablita donde ustedes digan las Para que se vea regiones más ordenado. más organizados, sí. Entonces, yo voy Sí. a ver si Laura puede, que es una chica que trabaja conmigo, si puede desbloquearlo, pero Genial. si lo pueden hacer sería más fácil porque digamos acá es más como para organizar los datos. Por ejemplo, es muy claro que acá, digamos, en esas regiones las FARC pues tenía, digamos, actividad, pero acá la necesidad, más allá de decir que las FARC tenía actividad, es que hay víctimas ahí, ¿sí? Y que esas son las Ujú. necesidades en esa cobertura geográfica. Entonces, yo creo que con que ustedes pongan esto en una tabla, por ejemplo, Antioquia, y al frente pongan todos los municipios, luego ponen, dicen las necesidades, dicen, bueno, aquí estuvo el frente tal de las FARC y se estima que hay Sí. tantas víctimas y que tienen una necesidad en ese momento de acceso a la justicia. Eso es lo que tienen que decir ahí, ¿sí? Ujú, Ok. Entonces, esa es un genial. poquito como la sugerencia, porque acá ustedes lo tienen, pero yo creo que hace falta un poquito decir que la necesidad es el acceso a la justicia de las víctimas. Ujú. Listo. Ujú. Con relación al tema de los beneficiarios, para mí creo que está bien. Yo creo que pues ustedes se van a enfocar directamente en 600 mujeres entre 30 y 60 años. Los beneficiarios indirectos, ¿quiénes serían? Esa es una pregunta que nosotros tenemos porque nosotros lo tenemos pensado de la siguiente forma. Si vamos a beneficiar 600 familias, una mujer por cada familia, ¿cierto? Donde hay un hecho victimizante en esa familia, entonces nos dan las 600 mujeres. Pero lo que decimos es que si beneficiamos a esa mujer, estamos beneficiando a toda la familia, y entonces si lo multiplicamos por dos, nos daría 1200. Porque digamos, una cosa es el hecho victimizante y la mujer directamente víctima a la que vamos a atender, pero si nosotros la articulamos y logramos que se dé, por ejemplo, su reparación judicial o que el Estado las atienda y eso, pues estaríamos potencialmente beneficiando a todo el núcleo familiar, pero no sé si eso sea correcto hacerlo desde esta perspectiva, porque eso nos pasa en el de desaparecidos. El hecho victimizante es el desaparecido, pero nosotros creemos que se beneficia a toda la familia del desaparecido, no solamente uno con el que tengamos diálogo, sino que es toda la familia porque son los que van a recibir el cuerpo y entonces es un poco difícil de dimensionar. Mm, Acá yo tengo y a mí me entró una duda. Digamos, la causa de, a ver, yo quiero leer acá nuevamente el tema que estén, digamos, con víctimas de esas mujeres, ¿cuál ha sido, digamos, el hecho? ¿Ha sido violación? ¿Ha sido, no me acuerdo dónde lo leí? No, aquí en este proyecto los hechos victimizantes son todos: violación, desplazamiento, homicidio, ¿sí? Reclutamiento. Reclutamiento, desaparición. En el de Aquí desaparecidos están. sí son reclutamiento y desaparición forzada exclusivamente. Lo que pasa es que el énfasis que ponemos es por qué hacerlo con mujeres. ¿Por qué hacerlo principalmente con mujeres? Porque nosotros consideramos que la mujer fue, de acuerdo a estos informes, fue mucho más victimizada, porque no solamente fue víctima, sino que fue un instrumento para la guerra como tal, su cuerpo, Sí, su sí, sí, vida. sí, eso está ahí. Entonces yo le voy a hacer una sugerencia en la parte de beneficiarios porque me parece muy importante lo que acabas de decir. Entonces, es un poco para caracterizar quiénes son esos beneficiarios directos. Poner aquí, digamos, un poco
quiénes son. Digamos, estas 600 mujeres han sido víctimas, puede ser de violencia, ha sido víctima, por ejemplo, de reclutamiento, porque les asesinaron a sus familiares. Sí, tal vez como hacer Sí, una caracterización de esas 600 mujeres, quiénes son. Porque claro, yo sí, empiezo a leer y como yo estoy ahorita trabajando en otro proyecto de violencia basada en género, entonces estaba pensando, claro, como utilizaron su cuerpo como instrumento, que es lo último que acabas de decir, yo me estaba haciendo la idea al final que estas mujeres habían sido víctimas de violación, homicidio, pero no tenía muy acá lo que podríamos sí, hacer es una caracterización pequeñita de quiénes son esas 600 mujeres. ok, Entonces, luego sí tiene sentido cuando tú dices acá los beneficiarios indirectos, yo diría que hacer también una caracterización de quiénes son, ok, ¿sí? Para que el lector no tenga que adivinar. Entonces tú vas a decir, ese proyecto estima o ustedes se venden mejor. Como organizaciones de víctimas sabemos que al beneficiar de manera directa a esta persona, se van a beneficiar de manera indirecta familiares cercanos, ¿sí? Lo podemos poner así para que tenga, digamos, más fuerza, digamos, argumentativa. También oh, lo que claro, podemos poner como beneficiarios indirectos, creo que pueden ser, pues yo no sé qué tanto estaría bien, si está muy loco decir que son las instituciones mismas también, Sí, también claro. son, por ejemplo, los excombatientes que están participando y que están buscando de una u otra manera, pues no estoy muy segura si es la misma lógica que tienes en este proyecto de ICMP, sí, donde también excombatientes vienen, entonces yo creo que de una u otra manera sí, también ellos son beneficiarios indirectos, ¿sí? Y perfecto, podríamos sí, hacer esa caracterización que no estamos seguros si son en total 1.200 y no sabemos si son 1.200 mujeres, entonces yo aquí les quitaría esto, ¿sí? Le dejaría ya, 1.200 entre mujeres, hombres, niños y niñas de edades diferenciales que se están beneficiando, digamos, de manera indirecta. De manera indirecta también a perfecto, veces puede ser una comunidad misma. Entonces, si yo trabajo en Dabeiba y trabajo 5 casos, pero además yo empodero a estas mujeres pueden también replicar esa información y se están beneficiando más personas, ¿no? claro, Entonces, eso es un poco lo que les sugeriría entonces que hagan acá como una caracterización. Quiten acá esos 1.200 mujeres 30 porque si usted está beneficiando, al menos que en cada familia haya otra mujer también de 30 a 60 años, la mamá, o pues no siempre es el caso. Entonces, dejen esto como 1.200 mujeres, hombres, niños y niñas. Y acá caracterizan, pueden decir familiares, cercanos, pueden ser instituciones, los excombatientes, la comunidad misma, como dejarlo un poquito como más claro para que tenga también como la información. ¿Listo? Bien. perfecto, perfecto. Una preguntita, doctora Carolina. Voy, Eh, un segundo, voy por un cargador porque se me va a apagar el computador y ya vuelvo, si les parece bien. Ok, bien. claro que sí, muchas gracias. ¿Cómo les ha parecido, Raúl? ¿Cómo te ha parecido? Angie, ¿cómo te ha parecido? Pues a mí me parece, Excelente. sí, sí. A mí me parece, doctor, que estamos acertando en muchos de los conceptos que hemos venido trabajando eh, y que los cambios son mínimos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Pero son trascendentales porque mira, Sí, por decir algo, si los Sí. beneficiarios indirectos no es claro por qué son esos indirectos y por qué, y por ejemplo, buscar que todos sean Yo, mujeres pues, no sería realista, por decir algo. sí, ¿Ibas a decir yo perfecto. creo algo, que Angie? el mayor tema de nosotros es que, y es normal en teoría, porque por lo menos Sergio tiene mucha información en la cabeza, Rulito también. Entonces, yo creo que lo que ella nos está diciendo en teoría, la mayor cantidad de nuestros errores son por falta de caracterización y falta de claridad, porque no estamos teniendo en cuenta que quienes van a leer el proyecto no saben del proyecto. Entonces, nos Sí, toca Eso, empezar de ceros más en temas, coquito, más mira, temas simple, tan más mínimos, básico. sí, temas tan mínimos como el no decir el nombre completo de la organización antes de colocar las siglas, pues, pues Sí, es básico y pareciera muy simple de pronto para nosotros o para ustedes que tienen ya los conceptos y ya saben a qué se refiere cada sigla, pero ellos no. Entonces es eso, sí, bien importante. Yo creo que en el otro proyecto de víctimas también está tenemos igual. ese problema.
Y sobre todo, mira, Sí, separar, por sí. ejemplo, las necesidades y las actividades con número, así como ella lo hizo. Eso es vital porque claro, el que lo Sí. está leyendo no le queda Organización. claro. Exactamente. Entonces nos toca corregir Y todo es que eso el bien. cerebro se bota, sino más, no más leyendo. Yo tenía un poquito de nervios de que ella viera el proyecto hoy porque anoche estaba también cansada cuando estaba Sergio y Sergio se quedó trabajando hasta más. Me Y acosté a yo las decía, 3 y no a las toca 6 leer el estaba despierto proyecto, otra vez. ay, pecado. Pero el tema es que nos toca dejar de trabajar en el proyecto, retomar otras actividades, volver y empezar con la cabeza fría para darnos cuenta que también entendemos el proyecto, porque si no lo logramos entender cuando lo leemos, sino que asumimos los conceptos, estamos escribiendo mal, estamos Así es, dando mal así es. los puntos de vista. Pero está genial que ella, que es una persona externa y que no está viciada del proyecto, porque entre más se vicia la persona del proyecto, pues como que es menos objetivo. Entonces está genial que ella lo haya podido mirar con lupa. No importa que haya visto un solo proyecto, lo importante es que el proyecto que se esté mirando tenga, entre más correcciones nos haga mejor dicho. Claro, así es, total, total. Bueno, Esperemos ya a que ella lo... regresé, Ah, qué pena. ah, y ahora Carolina, ¿qué tal? Eh, Estábamos hablando mal de una ti, cosita, ¿escuchaste? un poco, sí. Yo les iba a decir algo porque ahorita que mencionaron el proyecto de los beneficiarios también de búsqueda, yo, yo tengo, yo sé que la unidad de búsqueda tiene ese discurso que, pues, obviamente las personas desaparecidas tienen dignidad y todo lo demás, pero a mí cuando yo planteo un proyecto en general, pues yo no creo que el beneficiario sea el muerto, sino un poco como las familias, ¿no? Pero ese es un Sí, discurso filosófico que no sé cómo darlo. Pero es, si ustedes depende como Eso. organización, si ustedes quieren ver que los beneficiarios directos pues son las personas que están desaparecidas o las familias, ¿sí? sí, Las Entonces, familias no lo sé, tenemos nosotros, sí. depende cómo ustedes quieran. Yo, por ejemplo, yo pondría en mi lectura, pero obviamente yo tengo una experiencia diferente y seguramente alguien en ICMP me ahorcaría, pero mi propuesta sería que los beneficiarios son las familias, porque son los que están buscando. Digamos que el cuerpo se encuentra, Ujú. pero al final todo ese proceso de búsqueda son las familias. Pero no sé, es tal vez algo que ustedes tienen más conocimiento y certeza y como organización tal vez lo tienen muy claro y ya definido, pero para mí en el tema, digamos, del proyecto que tengan de desaparición, no sé cómo lo aborden, pero creo que tendrían que también acá les sugeriría en ese proyecto poner también asterisco y caracterizar un poquito. Entonces, si ustedes tienen que los beneficiarios directos son los cuerpos, a las personas que están desaparecidas, pues justificar por qué ustedes como organización lo ven así, ¿sí? Y también en Ok. beneficiarios indirectos también. Les sugeriría entonces como que hagan eso, este mismo ejercicio en el otro proyecto. Que yo tendría también si leo el proyecto, incluso con mi experiencia, quedo como, bueno, pero ¿quiénes son? ¿No? Pero bueno, Ujú. entonces esa es una recomendación. Raúl, tú tenías una pregunta. Vale. muchas gracias. A la otra, muchas gracias. Doctora, mi pregunta es la siguiente, básicamente. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, doctora, nosotros, digamos, de parte de la Corporación Manos por la Paz, en su gran mayoría de las personas que estamos relacionadas o involucradas en este proceso de búsqueda de personas desaparecidas, somos comparecientes ante el sistema, ante la jurisdicción especial. O sea que tenemos unas obligaciones que hacer, porque pues en este momento nosotros estamos en libertad condicionada y tenemos que ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas como un elemento reparador también es. Podríamos plantear nosotros que de manera indirecta nosotros también somos beneficiarios porque tenemos unas obligaciones jurídicas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí, yo pensaría que sí, eso es lo que les estaba mencionando. Creo que también serían beneficiarios indirectos y por eso es importante que expliquen eso. Por ejemplo, Sí. si yo no conociera el proyecto que ustedes tienen anteriormente, yo no sabría
por ejemplo, si yo leo el proyecto que hay unos comparecientes que van a dar información. En el proyecto por ahora, hasta donde he leído, no me queda muy claro eso. Si yo no tengo esa información, digamos, previa de Manos por la Paz, pues por eso no, tal vez no les diría, digamos, el tema de beneficiarios indirectos. Pero es algo que tiene que quedar en el documento, que alguien que posiblemente nunca ha trabajado con ustedes, que desconoce la situación y la afectación, pues no lo va a identificar, ¿sí? Y estos son Sí, datos que cuando alguien los lee y que está también mirando si el proyecto es estratégico o no, pues es importante que sean elementos que estén ahí y que los identifique para que pueda, digamos, ver también la parte estratégica de esto. perfecto, Listo. doctora, muchas gracias. Ahora, en el marco, aquí creo que empieza el desorden, Sí, en el marco de resultados. Entonces, yo creo que en el correo yo les decía que hasta ahí un poco, porque ya lo que viene creo que está un poquito más. Acá otra vez, yo creo que donde ustedes logren desactivar esa llave un poco de este documento, pues lo van a poder organizar mejor. Digamos que a diferencia de otros proyectos que he podido revisar, acá creo que entendieron un poco como esta parte inicial del marco de resultados. Entonces, efectivamente, se da el ámbito 3, el indicador, digamos, está incluido. Adicionalmente, después ustedes desarrollan los subresultados. Ya miramos un poco, digamos, la parte de los subproductos. Entonces, acá este primer indicador es percepción de las víctimas frente al sistema y los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, los beneficiarios son 100 mujeres víctimas de FARC y posiblemente entonces 1.200 o no sé cuántas víctimas de manera indirecta que podrían ser los familiares. Bien. allí Las habría que metas agregar finales eso, son, yo los creo dos, que los sería directos y los interesante, indirectos. sí, 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 porque eso les da también más cancha. En las Ok. metas finales sí son 100 mujeres, porque al final son 100 mujeres las que vamos a trabajar y que van a acceder al sistema. Medios de verificación, pues están No, las son encuestas, 600, son 600. 600. Sí, Sí. acá en los medios de verificación hay una encuesta de grupo focal de hace 600 mujeres beneficiarias, pero ¿cuál es una pregunta a ustedes que son abogados y conocen más eso? Si yo hago todo ese tema de representación jurídica ante la JEP, pues ¿cuál es el medio de verificación? ¿Hay un informe? ¿Hay un registro de participación? ¿Hay algo diferente a una encuesta que ustedes hagan directamente? Lo que pasa es que la percepción, por ejemplo, la asistencia se garantiza, por decir algo, con el poder y con los informes ante la JEP, ¿cierto? Los informes, porque uno tiene que hacer varios informes. Uno, el informe de los casos, donde uno aporta los casos que quiere que se aclaren. Segundo, las observaciones sobre lo que los comparecientes dicen y que uno pide que amplíen, ¿cierto? Es una segunda forma de participación. Y en tercer lugar está la presentación de informes de reparación, ¿cierto? De cuál es el modo de reparación que se espera de reparación colectiva de parte de los comparecientes. Adicional a esto están los poderes que se radican y con los cuales se garantiza que las personas están siendo representadas allí. Pero la percepción como tal depende es de que las víctimas digan, bueno, lo otro es que las víctimas, nosotros estamos planteando que vayan a las audiencias y no solamente vayan como escuchas, sino que tengan Ujú, interlocución, que le digan, ujú. que tengan una interlocución en vivo y puedan preguntar las observaciones que hemos hecho, las puedan controvertir, dígame la verdad sobre este hecho, este hecho, este hecho, y que podamos hacer un esquema de que ellas puedan participar rápidamente en un microvideo de 1 minuto, cada una debe pedir, y entonces se les hace una grabación del microvideo y entonces se le envía previamente al compareciente para que en la audiencia dé respuesta a esos microvideos, ¿cierto? A esas micropreguntas. ¿Sí? Esas son Listo, las no, yo constancias que entiendo. nosotros buscamos, pero la percepción como tal nos las puede dar solamente una llamada a 60 de las víctimas que hayan estado y que digan cómo se sienten, ¿cierto? Sí, no, yo entiendo ese punto, pero
interesado también en saber los otros. Entonces, acá lo que les sugiero es encuesta de grupo focal, es una encuesta y un grupo focal, o encuesta e informe de un grupo focal. Y Sería entonces mejor son informe de un 600 grupo o focal. 60. No, son 60, ¿Ustedes que es el 10%. van a hacer grupos focales o van a hacer encuestas o los dos? No, no, solo grupo focal. Lo que pasa es que, no sé, me equivoqué. Allí era informe de grupo focal y muy Sí, puedes técnico. ponerlo porque, digamos, en los grupos focales puedes hacer varias cosas. Por un lado, vas a hacer efectivamente una encuesta, pero esa encuesta va a ser tal vez más abierta, con preguntas abiertas o preguntas cerradas, ¿sí? Entonces, Sí, usualmente cuando estás en los grupos focales es porque tú vas a tratar de indagar por más elementos, ¿no? Entonces, hay muchos temas del discurso y de la entrevista que no se pueden meter en una encuesta, quedan en un informe, ¿sí? Puedes ujú. poner como encuesta e informes de grupos focales a 60 mujeres víctimas beneficiarias, puede ser algo así. ¿A 60 o Perfecto. 600? ¿Se lo van a hacer a todas o a 60? No, no, a 60, que es el 10% de los beneficiarios directos, pero serían no solamente beneficiarios directos, sea una, una cobertura real de todos los que se están beneficiando, cómo se sienten Pues mi beneficiados e sugerencia impactados. acá es que el 10% de una participación es muy baja para tener una medición de la percepción. Entonces yo les pediría al menos un 30% digamos, de ese grupo focal para tener tal vez una información que sea más sustentable. O Eh, sea, 180. eh, un 10. No, es que ustedes tienen, bueno, sí, perdón, sí. Entonces, yo diría como acá una encuesta o grupo focal, si quieren quiten el número y pongan a un 30% de las mujeres que se benefician en ambos departamentos del proyecto, ¿no? Porque no lo van a hacer en uno solo, sino en los dos, ¿sí? Sí, Pues esa sería como la sugerencia acá. Ahora, en el tema de áreas geográficas, yo diría recortar un poquito. Yo creo que ya por todo lado han dicho cuáles son los municipios. Pues acá, sí, estos municipios no van a ser específicos, es decir, si no va a haber uno que se haga una cosa y el otro cambia, pues vamos a dejarlos por ahora. En Antioquia, municipios PDT seleccionados, en Antioquia y Cauca, ¿no? sí. Entonces, con eso también se quitan acá esto que les causa bastante palabras. Acá entonces en encuesta de grupo focal, encuesta, o ponemos acá grupos focal encuestas y reportes, grupos focales eh, eh, al 30% de las participantes, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, entonces, acá en su resultado 1, entonces acá está muy bien, estrategia del Estado de la reparación, atención colectiva. Yo no me acuerdo acá, promoción de la participación efectiva. Quiero ver el formato original porque no me acuerdo qué espacio les iba ahí, que me da la impresión que hay consolidación de. Ok, ya señores, es que ustedes hicieron esto acá al revés. Este es el documento. Perdón, me perdí. Acá estamos nuevamente, estoy con ustedes, sí, me ven la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, acá su resultado, ustedes tienen que quitar esto de aquí, eso no tiene que ir aquí, ustedes lo tienen que poner es al frente. Entonces, por eso me confundí acá. Esa redacción tiene que ir aquí, ¿sí? Ujú. Ya, Ahora sí, sí, yo estaba perdida. Entonces acá su claro. resultado 1, entonces resultado 3.1, estrategia de reparación y atención colectiva a víctimas, incluyendo la participación, mecanismos.
Luego, subresultado 2. Ahora, el otro formato, a ver, yo reviso el original para que me pueda ver, que siento que ustedes hicieron cambios en el formato que me confunde un poquito. Los subresultados del subresultado 1 del fondo. Listo, entonces, 3. Listo, entonces, acá yo creo que hay un desorden. Entonces, su resultado 1, el primer subresultado, entonces es el resultado 3.1, ¿bien? Tiene que ir Sí. en esta parte del documento. Después del subresultado 1 tienen que ir los productos y por cada producto los indicadores, ¿sí? Sí. Entonces, por ahora creo que se están perdiendo porque es mejor mostrarlo. Entonces, este es el resultado 1 que ustedes tienen. Resultado 3.1, estrategia del Estado. ¿Cuáles son los productos? Entonces, debajo tendríamos que poner los productos de ese, ahí mismo inmediatamente o más abajo. A ver, ustedes tienen el subresultado 1 y después del subresultado lo que les dice el formato es incluir el indicador o los indicadores de esto, ¿verdad? Entonces, después de este subresultado, voy a hacerles, ¿saben? A mostrar mejor el formato original Ok. o me siguen sin, a ver. Pues yo te lo entiendo, pero no sé si Raúl y Angie y la doctora Vanessa lo comprenden así como está. Entonces, miren, ustedes acá pusieron, acá digamos que esa parte es lo que acabamos de ajustar en ese Ya, momento y después acá viene su resultado 1, ¿sí? Entonces, el sí, subresultado 1 es lo que dijimos del 3.1. Este tiene un indicador específico que se debe meter. Después de este mismo subresultado 1 vienen los productos. Después, ya, en la parte de acá abajo, ustedes van a tener que agregar una línea adicional que diga subresultado 2, ¿sí? ya. Ok, eso ¿Sí? fue. Entonces ahí Que fue que sea, me equivoqué, fue porque yo metí todo arriba, el subresultado 1 y el 2 juntos y empiezo y después después uno a cuando lee desarrollar. no sabe qué va con qué. Ahí fue. Entonces, eso es como lo que yo decía, cuando yo le leí fue como, ¡ah! Pero es por eso, porque efectivamente hay una lógica que se perdió. Entonces, Sí, acá lo que tienen que hacer es básicamente copiar esto que viene, todo esto nuevamente, ¿sí? Porque ustedes sí, tienen dos subresultados, si estoy bien. Entonces, ustedes tienen el subresultado 1, que es el resultado 3.1, y después tienen un subresultado 2, ¿sí? Entonces, en ese sentido, van a tener que copiar nuevamente estas columnas, estas filas, para que pueda tener un orden, ¿sí? sí. ¿Listo? Entonces, ese es el primer comentario. Ok. Entonces, yo creo que estaba en este. A ver. Entonces, miren cómo lo tenemos con ustedes. Ustedes empiezan su resultado 1 y primero tenían el título debajo del título. Entonces, claramente acá habían puesto una cosa que no tengo ni idea qué era. Luego acá en el subresultado 2, entonces esto tiene que ir más abajo. Porque si tú pones todo encima, luego tú no tienes como coherencia de qué es con qué. ¿Sí? Sí, Entonces, acá tienes indicador del subresultado 1, listo, este está bien, pero cuando lo tienes arriba del subresultado 2, pues se vuelve un 8. Entonces, claro. acá número de víctimas con asistencia psicosocial en el marco. Entonces, acá la recomendación nuevamente es quiten toda esta información para que pueda tener al menos también un poquito más de orden y ponen nuevamente en Antioquia y Cauca, si es el caso, los municipios PDT seleccionados, ¿sí? Sí, Y acá en el indicador del subresultado 2, pues esto lo van a tener que poner debajo del subresultado 2, ¿sí? ¿Me siguen? sí.
Listo. Y entonces, después que ustedes tienen eso, empiezan con los productos. Pero cada producto responde a un subresultado, ¿sí? Ok. O sea, Entonces, un yo voy a subresultado volver puede a... tener varios productos o no. ¿Perdón? No te Un escuché. subresultado puede tener varios productos. Claro, un subresultado puede tener varios productos. Ok. Entonces, ahora, yo voy a revisar acá algo del formato. Si ustedes miran este formato nuevamente, el formato también les está dando un orden, ¿sí? Entonces, acá ustedes ponen producto 1.1 y al frente el nombre del producto, ¿sí? Ya. Este producto tiene unos indicadores. Entonces, miren cómo ustedes tienen acá su documento. Ustedes tienen producto 1.1, ponen acá una descripción y acá ponen otra información. Bien, entonces, ¿cuáles son los productos que ustedes van a dar? ¿Me los pueden aclarar para poder entender lo que se viene de aquí para abajo? Porque claramente acá un poco, cada marco lógico tiene diferentes tipos, ¿no? Entonces, si ustedes van a ir a un donante específico, les va a decir, yo hablo de resultado, indicador, otros te van a decir output, outcome, otros te van a decir resultado, resultado, producto, componente, ¿sí? Entonces, acá los productos son como componentes que engloban actividades. Entonces, un producto de algo que se puede hacer para estos proyectos puede ser la entrega de 60 casos documentados a la unidad de búsqueda, ¿sí? Otro producto puede ser lo que ustedes, yo es que yo no sé muchas cosas del sistema de representación jurídica. Entonces, víctimas participan en 50 audiencias, no sé, ese puede ser, digamos, otro producto, porque este Sí, tema, digamos, de participan en la audiencia implica que antes de participar van a tener que seguir unos protocolos, no sé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí. acá ustedes están mencionando promoción de la participación efectiva de las víctimas individuales. Sí, ese puede ser un producto. Después acá dicen 600 mujeres víctimas asistiendo con interlocución en audiencias virtuales de JEP y construcción de informe de reparación. Utilizan el uno o el otro, están diciendo lo mismo, ¿sí? Ujú, Acá están sí. diciendo lo mismo, sino que acá ya están, digamos, incluyendo cifras. Entonces acá están diciendo 600 mujeres víctimas de FARC asistiendo con interlocución en audiencias virtuales de JEP y construcción de informe de reparación restaurativa diferencial. Yo lo que les sugiero aquí para que ustedes puedan hacer su presupuesto después, porque si este que estoy acá señalando, subrayando, es el producto, este producto va a tener unas actividades, ¿no? Entonces, Sí. estas actividades van a ser los viajes a Bogotá, van a ser los abogados que nos van a apoyar, van a ser los equipos, van a ser la papelería, ¿sí? Entonces, este, digamos, puede ser un producto o este, como ustedes lo quieran. A mí me gusta más este porque es más detallado. Pero entonces, esto acá ustedes tienen que tener claro, y no tal vez en este documento, pero para el presupuesto en su cabeza, cuáles son las actividades que esto va a incluir, ¿sí? Porque O este sea que, producto, cuando ustedes pasen al presupuesto, van a tener que poner este mismo título y detallarlo y presupuestarlo, ¿sí? esa es una pregunta que yo tenía porque por eso no hemos hecho el presupuesto. Si ves que no te lo enviamos, porque tenemos una gran confusión aquí y es que, por decir algo, los abogados nos sirven para dar el informe ante la JEP, hacer el informe, asistir a las audiencias y fuera de eso dar el apoyo psicojurídico antes, durante y después de las audiencias, ¿cierto? Ujú, Entonces, esas personas, además que, por ejemplo, la asistencia a las audiencias va a contar simultáneamente con el apoyo del psicólogo, ¿sí? Entonces, ujú. ¿cómo nosotros vamos a, cómo nosotros vamos a
si son distintas actividades, o nos tocaría poner un producto que sea global, que englobe todas esas actividades donde están estas personas teniendo una labor transversal, porque el costo es transversal, ¿cierto? Entonces yo no podría decir Sí, que tengo un gasto para viajar a Bogotá y luego un gasto para ir donde las víctimas y sí, o sea, ¿cómo separo yo, por decir algo, los honorarios? Si estoy contratando a la misma persona para hacer una labor transversal. pues lo puedes hacer varias formas. O puedes tener productos que sean más detallados, por ejemplo, realización de informes por abogados en tal tema, o por ejemplo, apoyo psicojurídico antes de las audiencias. Em, o cuando tú tienes una actividad que es más, o un producto acá, como los llaman, más amplio, pues lo que haces por dividir un poco el salario de esas personas de manera transversal. Entonces pones un 30% del abogado va a ser para esto, un 20% para esto, un diez por Ya, ciento para eso. Y eso es un poco al final cuando tú haces los contratos, lo que obligas también al abogado. O sea, usted no solamente me va a hacer el informe, sino que un 10% de su tiempo es para esto, un 20% de su tiempo es para esto. Entonces, en el ya, presupuesto lo puedes acomodar así también. Sí, pero perfecto. entonces yo acá lo que quiero, yo no tengo lamentablemente acá, y cuando yo vi este cuadro, yo soy de estas personas que son súper cuadriculadas y cuando ve algo que ya simplemente lo ve desordenado, me cuesta también entenderlo. Entonces, la recomendación acá es entonces que ustedes tienen que articular los productos y cada producto tiene un indicador, ¿sí? Cuando yo sigo bajando en este documento, pues yo empiezo a ver después, llegan unos indicadores de resultados intermedios, es decir, de resultados inmediatos, es decir, esos indicadores responden a un producto, pero yo no sé a cuál, ¿sí? Sí, Cada producto tiene que tener un indicador, uno o dos, como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, producto 1.3, tres comunidades técnicas fortalecidas para la coordinación interinstitucional. Acá dicen tres actos de coordinación interjurisdiccional de autoridades técnicas y la JEP, pues este tal vez es más claro, ¿sí? Y acá lo sí, que tenemos que poner, ¿cuál es el indicador de esto? sí. Pero ahí, por ejemplo, el indicador sería ese que está allí, número de espacios de sensibilización facilitados. Ese Sí, sería ese pero indicador. digamos, ese puede ser, pero ustedes seguramente tienen el conocimiento más técnico, pero yo creo que algo que los ayuda acá es poner un poquito más de orden y que entiendan que cada producto tiene un indicador. Entonces, si este es el indicador de este, perfecto. Pero después yo sigo bajando y entonces no me queda claro. Entonces, este indicador es del producto 1.2, ¿sí? Sí. Y después vienen número de relatos. Este también es del producto 1.2. No, no, nosotros la verdad, esos indicadores se construyeron desconectados de los indicadores de resultado de arriba, porque no sabíamos, o sea, cómo plantearlo. Si unos eran los indicadores del fondo y otros eran indicadores nuestros, ¿cierto? Pero ya tú nos estás aclarando y es que una cosa es el resultado, el indicador general, luego los subresultados, y esos subresultados tienen productos y esos productos tienen estos indicadores inmediatos. Total, Esa ustedes, lógica yo fue la creo que que ya nosotros entendieron, no hicimos al entendieron un construir el poquito, documento. sí, entendieron la lógica y eso no va a cambiar. O sea, lo que va a cambiar es que ustedes van a tener un subresultado uno que se van a copiar del marco de resultado del fondo, después van a meter un subresultado 2 y a partir de ahí lo que ustedes incluyan es de ustedes y creación de ustedes, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que meter un producto y ese producto lo van a tener que redactar y a partir de ese producto se van a preguntar, bueno, si yo entrego este informe de 40 casos, pues yo cómo lo voy a medir? Pues lo voy a medir con el número de jornadas de documentación, lo voy a medir con el número de, con el reporte entregado a satisfacción por la unidad, no sé, ¿sí? Sí, Entonces,
Si yo sigo bajando, pues yo me sigo también más perdida, porque después viene recolectar, compilar, validar y organizar, y esto no es tanto, no suena como un resultado o un producto, sino más como un objetivo, ¿no? Sí, sí, son Entonces, y objetivos, yo acá, realmente por son ejemplo, objetivos. Sí, son yo acá objetivos. no sé si esto responde al producto uno, al 2. De hecho, ustedes tenían tres productos, el 2, el 1.1, 1.2 y el 1.3, pues yo no lo veo por ningún lado. Ujú. Sí, 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 esa Entonces, parte está, la está, sugerencia acá es la siguiente. Hay que organizar esta tabla en la lógica, digamos, que es para que ustedes puedan también saber a qué están respondiendo, ¿sí? ok, Estos, si ustedes van a tener tres productos como lo tenían inicialmente en este marco de resultados, esos tres productos van a tener que ser los productos que van a tener que detallar a nivel presupuestal en el presupuesto, ¿sí? sí, Entonces, si yo voy a hacer unas visitas o yo voy a hacer unas jornadas de apoyo psicosocial a las víctimas, entonces, esas jornadas es un producto, ¿sí? Eso va a implicar que yo tenga un psicólogo, van a implicar que yo tenga unos talleres con las víctimas, va a implicar que yo le pague el transporte a las víctimas, va a implicar que yo tenga materiales, ¿bien? Hay otro producto, ustedes mencionan el tema del empoderamiento en el proyecto. Yo no sé si eso va a ser a través de las jornadas psicosociales, si van a ser con materiales adicionales, si van a ser también, por ejemplo, em, con estas mismas jornadas psicosociales. Entonces, yo creo que es importante que se olviden de esta tabla por un momento y se sienten a decir cuáles son los productos que quiero dar, porque ok, estos productos es lo que ustedes van a lograr con sus actividades. Entonces, hagan el ejercicio de tener producto 1, producto 2, producto 3 y a cada producto le van a poner un indicador y a cada producto las actividades que se relacionan a eso. Si, por ejemplo, un producto es estas audiencias, entonces una actividad es la compra de los tiquetes de las víctimas. Otro es sistematizar la información para que ustedes sepan después a nivel presupuestal qué es cada producto, ¿sí? Y qué necesitan. Entonces, porque en este momento yo, no, siendo sincera, está bastante, pero es porque ustedes dicen no entendían la lógica. Pero entonces acá sí, la recomendación para que sea más rápido, digamos, que puedan trabajar en estos documentos es eso. Saquen cuáles son los productos, a qué subresultado pertenecen, qué indicadores tienen estos productos y qué actividades. Las actividades no se ponen aquí en este cuadro, pero esas actividades es importante que las sepan porque después van a tener que hacer un presupuesto. Y para que el presupuesto sea más acorde con la necesidad del producto, pues van a tener que saber qué actividades están relacionadas para que sepan qué recursos necesitan. ¿Sí? claro, ese es el error que tenemos aquí en el cuadro, que en algunas partes estamos mezclando objetivos, en otras estamos mezclando indicadores, en otras estamos mezclando actividades que son puntuales de algún resultado o indicador, y por eso está tan desordenado, y tienes toda la razón, es que no entendimos la lógica. Entonces, ¿tú crees que sería incluso más fácil de leer si aparte de eso le agregamos una imagen donde esté incluido como el cuadro sinóptico del tema? Como decir esto, donde esté con una sola palabra el cuadro sinóptico, donde esté resultado, subresultado, indicador, algo así muy básico, de modo que el que lo lea ya no es sino de detallar todas las palabras que están ya en el cuadro en general. No, ustedes tienen que hacer lo que el formato les pide. Si Sí, ustedes quieren hacerlo, lo que yo les sugiero, hagan un Excel o algo, este cuadro sinóptico que tú dices, para ustedes. Pero en el ya. formato que ustedes le entregan al donante, tiene que ser en el formato que ellos les están pidiendo. Y la tarea de ustedes es hacerlo de tal manera que para ellos y quien lea sea claro en el formato que está. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que hacer ese ejercicio para ustedes de revisión, de detallar, de mirar y después tienen que, ya que tengan muy claro cuál es mi producto, cuál es el indicador de ese producto, cuáles son las actividades
qué recursos humanos, materiales requiero, cuándo voy a cumplir ese producto. Ustedes tienen que transferir eso al marco lógico y al presupuesto. Ok. Entonces yo acá estoy buscando, porque yo vi en un documento que, ay no, aquí no era. Entonces, esta parte, digamos, del marco lógico no es difícil. Lo difícil es que se quede claro para quien lo lee, ¿sí? Porque a Sí. veces también cuando uno está, digamos, revisando un proyecto y uno no, por ejemplo, no se ve claro, eh, digamos, la información, a uno le da la impresión que también quien va a implementar el proyecto no tiene ni idea hacia dónde va. Y yo no creo que eso es lo que la gente cuando hace el proyecto quiere mostrar. Entonces yo creo que es importante que hagan el ejercicio de revisión y después ya lo hagan y lo ajusten en esa tablita, ¿sí? Yo acá en un documento del Fondo Multidonante vi que ellos tenían unos ejemplos, buscarlo acá. Por ejemplo, ellos acá tenían un producto que no sé si les parece que puede ser 3 comunidades técnicas. Ah, no, pero ustedes copiaron esto más o menos. 3 comunidades técnicas fortalecidas para la coordinación interjurisdiccional e interjusticias. Por ejemplo, Sí. ustedes tienen un producto parecido, entonces ese es un poco lo que se tiene que hacer acá. Digamos, los productos son esos. Otro producto que nos ponen acá de ejemplo es informe entregado a la JEP con información relevante frente al caso 3, abierto por esta instancia. Sí. Nosotros pusimos Entonces, uno parecido también. Sí. Porque entonces, le por colocamos que a los ejemplo, casos 1, 2, 3 hasta el 9. entonces, la sugerencia es que hagan los productos de una manera que ustedes puedan entenderlos bien y que puedan reflejar de ahí qué actividades. Entonces, por ejemplo, si yo veo este producto que hay de ejemplo acá, informe entregado a la JEP con información relevante, ¿ustedes qué creen, qué actividades están asociadas con ese informe? Hay un abogado que está haciendo procesos de sistematización, se están haciendo posiblemente sistematización, consulta con las víctimas. Entonces, todo eso al final me va a dar los gastos del presupuesto. Pero si yo pongo también productos que son muy amplios, pues es difícil que también yo pueda presupuestarlos. ¿Sí? Ok. Entonces, Listo. precisar los productos y fragmentar también de esa manera los gastos. Entonces, sí, porque la inquietud Sí. que teníamos era, bueno, si yo tengo un mismo abogado que va a estar en 3 de los productos, ¿cómo separo el costo? ¿Cierto? Pero ya Ujú. tú me lo dices muy claro, un 30% es para esto, un 10 para esto y así. Listo. Entonces yo creo que una vez ustedes tengan el presupuesto, pues pueden hacer este cuadro de resumen del presupuesto. Entonces, acá un poco, mucho cuidado también cuando ustedes estén haciendo esa separación de gastos, ¿no? Entonces, tal persona recibe tanto, al final todo eso se tiene que sumar y se tiene que dividir en las organizaciones. Ok. Entonces, acá está retorno y vida, no está FedCall. No sé si FedCall hace parte de retorno y vida. No, 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 nos faltó, este cuadrito no lo hemos terminado, ese nos toca ampliarlo. Listo. Entonces, acá tienen que tener las organizaciones que van a recibir de manera directa recursos, ¿no? Sí, Listo. Después viene otra sección, enfoques transversales. Yo creo que ustedes acá ya tienen información. Lo que yo hice en ese documento fue como ajustarles un poquito, pero ya lo tienen. Después está el tema de igualdad de género que lo seleccionaron. Entonces acá después nos piden, listo. Y de todos ustedes estuvieron en la capacitación de género que dio una compañera de Sí, Naciones Unidas en un taller hace como de 2 semanas. sí, sí. Ella no, dice que ese uno de los no, yo no grandes, estuve en ese. ¿Será que ese es uno de tuviéramos? los grandes desafíos, por ejemplo, que tienen muchos proyectos en la inclusión de género, que se quedan, digamos, en la parte descriptiva, pero cuando llega el presupuesto no se sabe
cuánto es el monto que se da. Yo creo que acá lo que les toca hacer una vez ustedes terminen el presupuesto es hacer este ejercicio. Entonces, ustedes, por ejemplo, si hacen un tema de empoderamiento, si hacen un tema de apoyo psicosocial, si ustedes, por ejemplo, van a llevar las víctimas de su pueblo a las audiencias, si ustedes, por ejemplo, van a garantizar que ellas tengan esta participación efectiva, pues estas son las actividades que tienen que hacer, ¿sí? Tienen que ponerlas aquí para que sepan, porque en general todas estas actividades están ligadas con las mujeres. Entonces, la mayoría, digamos, del proyecto, yo creo que ustedes van a tener como un 80% de los recursos que se van a temas de igualdad de género, ¿sí? Esa es la impresión que me da por ahora, pero como no tenemos el presupuesto y todavía el marco lógico está bastante difuso, es difícil que les pueda decir cómo lo pueden poner. Pero por ahora es nuevamente el ejercicio que les pido que hagan en un Excel. Pongan los productos claro y para cada producto digan el indicador y las actividades que están vinculadas, ¿sí? Si ustedes tienen claro cuáles son las actividades, esas actividades la pueden vincular aquí y fácilmente distribuir los costos del presupuesto, ¿sí? Sí. Ok. Mira, aquí tenemos una inquietud y es, ¿cuál sería, digamos, cuáles son los efectos en la igualdad de género? Porque, digamos, la actividad la podríamos tener clara, ¿cierto? Básicamente este proyecto en un 100% está orientado a las mujeres, entonces todas las actividades del proyecto, sí, son hacia ellas, pero ese efecto en la igualdad de género, ¿cómo se explica y cómo El podría ser? efecto Un en ejemplo. la igualdad de género un poco es en ese tema, digamos, principalmente ustedes ya lo han dicho, en el acceso a la justicia, en la reivindicación un poco de las necesidades que ellas tienen, de que efectivamente también ellas como mujeres puedan recibir también esa reparación un poco de la justicia misma, ¿sí? Entonces, un poco el tema, digamos, de la equidad va a eso, que posiblemente han sido victimizadas y no se les da, no tienen, además de que han sido victimizadas, no tienen acceso a la justicia, lo cual empeora su condición de inequidad, ¿sí? Entonces, acá la iniciativa que ustedes tienen, donde yo sigo el mismo discurso que ustedes han manejado, es este, que ustedes van efectivamente a garantizar ese acceso para que haya una equidad no solamente en la recepción de la justicia, sino también con esos grupos que han sido más vulnerables y victimizados en el conflicto armado en Colombia. Eso lo dicen Claro. ustedes mismos y eso es lo que tienen que poner ahí. Ujú. Perfecto. Y las líneas presupuestales que hablan de 7 categorías del presupuesto, no las pude encontrar. Están aquí arriba, ¿cómo así que no las pudiste encontrar? Son estas. Ah, porque es que si tú lo miras, las categorías son más de 7, dan 9. Son, son categorías directas. Lo que ya ustedes Ah, tienen ya. acá son costos indirectos. Entonces son 7 categorías y después vienen los subtotal de costos directos, costos indirectos. Entonces, ustedes cuando hagan el ejercicio, porque este formato es de mucho cuidado, porque ustedes en el Excel tienen que hacer ese ejercicio por producto, ¿no? Después Claro. tienen que venir acá y hacer la totalidad. Entonces, ustedes van a tener que acá, cuando ustedes hagan retorno de la verdad, es importante que también digan, bueno, de cuánto de este costo de personal va directo a las mujeres. Entonces, cuántas personas del sexo femenino estoy contratando. El Eh, 60%, el 60% el son mujeres. 60%, listo. Entonces, ese es el 60% del costo de personal. Tienes que ponerlo ahí en esta tablita de acá abajo. ¿Sí? Ok. La Pero línea mucho presupuestaria. cuidado porque en los temas de género no quiere decir únicamente mujeres, ¿no? Sí. No, hay una Entonces, persona LGTB que está como psicólogo y entonces ahí serían entre mujeres y el psicólogo sería el 60%, porque nosotros estamos planteando que hayan, en este serían cerca de 12 personas, ¿cierto? ujú, 3 coordinadores territoriales, eh, el analista de contexto, 6 abogados y bueno, y el director, ¿sí? Más o menos da como unas 12 personas y el psicólogo, ¿sí? El psicólogo.
Entonces, y allí, entonces serían 7 personas. No te escucho muy bien, está entrecortado. No sé si es mi conexión, que sí está muy bajita. Listo, entonces, No, que te decías que de los 12 personas que estarían en el proyecto, 6 sí. serían mujeres y una persona sería LGTB, o sea, 7 de 12 nos da un aproximado de un 60%, creo que un poco más. Listo, digamos, eso, digamos, es como ustedes porque digamos, el tema de género, un poco la lucha y lo que les van a hacer de comentarios si lo presentan así es, género no es únicamente mujeres, también LGTBI, pero también es la equidad con los hombres, ¿no? Es un tema de equidad. La mayoría de los casos también a veces pasa que los puestos directivos son hombres y no son mujeres. Entonces, si acá tienes 6 abogados, pero el director del proyecto es un hombre, pues te van a decir no hay tanta equidad. Pero entonces, acá lo importante es que ustedes tienen que justificar eso, tienen que decir que efectivamente en el tema, digamos, de personal, por ejemplo, se está dando prioridad a que las abogadas sean abogadas porque se van a tener mayor acercamiento con las víctimas y posiblemente se va a generar mayor confianza en el mismo proceso también con las víctimas mujeres, por ejemplo. ¿Qué otra línea presupuestal nos están mencionando acá? Acá nos están mencionando también, por ejemplo, suministros, condiciones materiales. Entonces, un proyecto que tiene enfoque de género en el tema de suministros, condiciones, va a ser como lo posible en que estos materiales o comodidades o suministros estén, digamos, orientados también a no sé, a la mujer. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé en este caso específico cómo sería, pero yo que trabajé muchos años en asistencia humanitaria, acá, por ejemplo, ese es apoyo de manera diferencial. Entonces, si yo sé que en mi proyecto tenía 50 niñas, pues posiblemente si yo voy a dar kits de higiene, algunos de estos kits van a estar orientados directamente a lo que necesitan las mujeres, ¿sí? Entonces, acá Sí. depende un poco en esos gastos de suministros, comodidades y materiales. Entonces, yo voy a tener posiblemente materiales como papel, lapicero, pues no necesariamente acá voy a tener algo netamente, digamos, que tenga una distinción para hombres y mujeres, no sé. Pero Por ejemplo, digamos, para el tema de, ahí en los talleres, discúlpame, Andrea, ahí en los talleres, digamos que como son exclusivamente orientados a mujeres, ¿sí? Entonces uno puede decir que el taller como tal, que es un ejercicio, todo ese presupuesto está yendo hacia las mujeres, ¿sí? sí, Porque todo lo que implica el taller, eh, eso es lo que puedes decir, exacto. Por ejemplo, también acá en el tema de, por ejemplo, equipo, vehículo, incluyendo la depreciación, no creo, equipos, no creo, si van a comprar los equipos, no creo que haya algo directamente para los beneficiarios, sino más bien para las organizaciones que participan. Por ¿sí? ejemplo, en el tema de los viajes, a veces pasan los temas de, y es un tema de género también, que el tema de género es también incluir las necesidades de los beneficiarios en los viajes, por ejemplo. Si yo sé que yo tengo un viaje de un beneficiario y el beneficiario tiene que ir de la vereda tal a la comunidad tal y de esta comunidad llega a Bogotá, hay proyectos donde desgraciadamente se tiene una percepción de yo le cubro esto y usted mira lo demás. Eso no es género, y es un poco lo que hace el llamado, un poco esta visión diferencial, equitativa que trae el enfoque de género y que se incluye en los proyectos. Cuando tú haces un proyecto con beneficiarios, tienes que incluir sus necesidades específicas. Si tú sabes que vas a trabajar con 600 mujeres y ellas tienen que coger bus, moto, carro, avión, tienes que cubrir eso, ¿sí? Entonces, ese es un argumento que también es importante que metan en la parte de viajes.
Si ustedes van a trabajar para que ellas vengan a las audiencias, pues ustedes tienen que darles lo que ellas necesitan para ese viaje, ¿ok? En el Sí, tema, por ejemplo, de transferencias y grants a contrapartes, acá tiene que ser muy claro, por ejemplo, si ustedes van a hacerle transferencias. Entonces, como este proyecto va directamente, digamos, de retorno y vida, no me acuerdo bien el nombre, a las otras organizaciones, acá tiene que quedar claro cuánto de estos montos va para, digamos, las organizaciones, cuál es el objetivo también. Entonces, cuando ustedes estén haciendo la información en temas de género, va a haber un monto, tal vez ustedes van a tratar psicólogas, entonces las psicólogas van a tener, digamos, este enfoque muy fuerte de paradas en las audiencias o son los abogados mismos. Entonces, todos estos son los temas de género que hacen que, digamos, el proyecto tenga un valor agregado, que ustedes van a hacer la necesidad, digamos, no simplemente las llevan de su casa a la audiencia, sino que les hacen todo un proceso de preparación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén acá haciendo ejercicio acá abajito, pues es importante que en el tema de enfoque transversal y en el tema de género digan eso, que ustedes en una actividad que es el apoyo psicosocial y el empoderamiento de la víctima antes de la audiencia, ustedes van a hacer todo este acompañamiento psicojurídico, como lo llaman, para que la víctima tenga esta capacidad de soportar lo que implica esta audiencia y también de escuchar lo que tenga que escuchar y el proceso que tenga que pasar. ¿Sí? ¿Cuál es ese efecto en la igualdad de género? Que efectivamente se está respondiendo a las necesidades específicas de las víctimas para mejorar su salud mental o lo que implica, digamos, este proceso jurídico mismo de, de la audiencia, por ejemplo. ¿Cuál es la línea presupuestaria que responde a esa actividad? Pues puede ser, por ejemplo, en la parte de staff, puede ser la línea que tiene que ver con subcontratación, porque en parte es el trabajo que hace la psicóloga y un abogado. No sé si me están cogiendo la idea un poco. sí, sí, claro que sí. Pero entonces la línea presupuestaria, diríamos algo, sería, en este caso puede ser, digamos, los viajes, por decir alguna cosa, en la línea presupuestaria de cualquiera. Y entonces allí, aparte de que menciono la línea presupuestaria, debo decir, porque se va a contratar un viaje para estas 8 lideresas que van a viajar desde sus pueblos hasta allá. ¿Sí? Podría ser Sí, así. sí, 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 sí. Eso es lo que tienen que justificar, porque digamos el enfoque de género es mostrar cómo de manera diferenciada se está teniendo necesidades específicas de todos, ¿sí? Sí, Bien. ok, Entonces, esa es un poco la recomendación de esta tablita. ok, 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 Yo ok, creo perfecto. acá la recomendación es que hagan lo que les sugiero, productos, actividades, y con eso ustedes también van revisando. Esta parte del medio ambiente, pues realmente yo no le metería mucha información. Yo creo que este proyecto un poco Es que no no, tocan nada del no, medio ambiente. no toca mucho. Lo que yo creo que podrían decir es que tiene riesgos menores en el impacto del medio ambiente. Sin embargo, se van a tener medidas como reciclaje de los materiales, se Ya. va, por ejemplo, a tratar que no hayan gastos excesivos de viajes innecesarios, que inviten a la polución, por ejemplo. Es un discurso que se pueden dar tranquilamente porque no Claro, tienen mucha, digamos, como un impacto muy fuerte, pero tienen que decir algo, ¿sí? el uso de Entonces, la lo que les decía, virtualidad, por decir algo, que por vamos a ejemplo, hacer todo eso los va a virtual. facilitar que haya menos Sí, polución, ¿sí? O, por sí, ejemplo, que no pongan a las víctimas en riesgo de esta emergencia ambiental que existe, perdón, médica o sanitaria que existe, ¿sí? Entonces, ajá. eso es un poco lo que tienen que hacer acá. Yo no le guardaría, digamos, acá no tienen muchos riesgos, entonces pensaría con que digan que es básicamente un riesgo bajo y que el impacto es mínimo y hagan como los comentarios con un solo riesgo que identifiquen, está ok.
o pueden poner 2 si quieren parecer que son bastante interesantes, pero es eso, es jugar un poco con el vocabulario mismo de los ambientalistas. Entonces, hay un riesgo muy bajo de polución, hay un riesgo muy bajo de contaminación por residuos, porque ustedes no van, digamos, a trabajar con todos los papeles y los van a tirar por ahí, sino que los van a reciclar, van a tener medidas de reciclaje en lo Claro. posible en los talleres, en los procesos jurídicos también. Entonces, ese es el discurso que se pueden dar en esta tablita. ¿Listo? Genial, perfecto. Eso no lo habíamos entendido y queda súper bien el tema de la emergencia sanitaria, del reciclaje, el ahorro de los viajes y el uso de la virtualidad como un mecanismo ambiental. Exacto. Entonces, ahora acá en la matriz de riesgos, entonces, acá, presencia de grupos armados ilegales. Listo. ¿Asociado a qué resultado? Entonces, Eh, del marco lógico, ¿a qué es su resultado 1, su resultado 2? allí entonces, aquí tendríamos que poner cuál de los dos subresultados, ¿cierto? Cada uno. Ajá, sí, es. Y entonces, Ok. acá la clasificación es un impacto alto, medio. Yo creo que acá abajo había una tablita que da el ejercicio. Listo, entonces acá ustedes tienen que decir, a ver, yo les hago acá el ejercicio. Entonces, clasificación, el impacto puede ser bajo, la probabilidad puede ser baja y el grado de riesgo puede ser bajo. O en el caso que hay una presencia de grupos armados y economías ilegales, ustedes ponen alto, alto, alto. ¿Cómo el riesgo, cómo lo van a mitigar? Entonces, posiblemente van a estar en comunicación con las víctimas, no sé. Pero acá, esa presencia de grupos armados y economías ilegales, esto no me dice mucho, Sí, toca para ser honesta. describirlo, toca describirlo. Entonces, acá es presencia de grupos armados y economías ilegales en los 2 departamentos y los municipios de trabajo que limitan o que pueden hacer coerción o impedir el acceso al territorio o que limitan la salida de las víctimas a la ciudad de Bogotá donde están las audiencias. Ese es un riesgo. Ujú. Em, Después ustedes acá tienen bajo presupuesto público para la continuidad de iniciativas. Esto no tiene nada de relación con el proyecto. Ok. Entonces acá dice no contar con recursos de contrapartida por parte. El proyecto no les exige contrapartida. Entonces no necesariamente tienen que gastar energía aquí. ¿Sí? Un riesgo que Ok. pueden tener en el tema de presupuesto es que haya malversión de los fondos porque somos 5 organizaciones y puede que alguna organización se saque alguna tajada. Entonces, acá, ¿cuál es la mitigación? Vamos a tener una política muy estructurada de manejo de recursos, de control de corrupción, ¿sí? ¿Cuál es el impacto? El impacto puede ser medio, la probabilidad puede ser baja y el grado de riesgo donde llegue puede ser alto, por ejemplo, ¿sí? Ujú. ¿Qué otro riesgo por acá tenemos? Intervención con acción con daño. Bueno, ese es un riesgo. Entonces, podríamos reformularlo un poquito y decir, al trabajar con víctimas bastante vulnerables, el proyecto corre el riesgo de tener acción con daño al no tener estrategias adecuadas a sus necesidades, ¿sí? Entonces, Ya. ¿cómo puedo mitigar eso? Yo voy a tener unas jornadas de comunicación abiertas con ellas, al inicio, al cierre. Es un proyecto que es liderado también por organizaciones de víctimas. Entonces, ahí puedo mitigar. ¿Listo? Perfecto. Altas expectativas con los resultados, sí. Inoportunidad y lentitud de respuesta del Estado, sí. Pero digamos que, bueno, podemos ponerlo. Rechazo y baja credibilidad en el proceso y en la implementación de los acuerdos. No, o pones esto o lo pones acá. Entonces trata de hacer un resumen para que no la tabla no les quede tan larga. Ok. Tantos nuevos conflictividades sociales y amenazas a líderes sociales, bueno, eso también es un riesgo también.
Entonces, igual acá o terminas la idea, pero no generes tanto escritura porque el documento se vuelve bastante tedioso y creo que la gente no, o pasa algo, te lo leen todo y te lo critican mucho, o no lo leen y después te dicen no tienen riesgos acertados. Ya, Cambios de autoridades locales donde se implementarán los proyectos, sí, también. Fragilidad institucional en lo local, pues yo no creo que eso tanto, no sé. Baja capacidad de las organizaciones de sociedad civil. Pues acá está repitiendo el tema de nuevas conflictividades. Yo creo que el tema de las organizaciones, creo que con que llegues hasta aquí, hasta el 7 está bien, ¿sí? ok. Creo que falta el más importante y es el tema del COVID-19. Sí, no lo pusimos. Entonces, ese es uno que debe, creo que ponerse porque pues no sabemos hasta cuándo va a estar y puede que se limiten muchas de las actividades. También podrías poner ahí en el tema del COVID-19 como el impacto que pueden tener en los beneficiarios. Entonces, cuáles son las actividades de mitigación que se van a tener. Entonces, más actividades virtuales, se van a tener medidas de un protocolo de seguridad y sanidad para las reuniones, ¿sí? Sí, y Listo. los mecanismos de bioseguridad también, pues los equipos de bioseguridad, que es dentro de los costos que tenemos pensados también, esos Exacto. costos de bioseguridad. Entonces, esa es un poco la recomendación. Ahora acá en el tema de monitoreo, pues yo creo que tú tienes las capacitaciones que yo di en ICMP y en esas capacitaciones yo ponía un párrafo de ejemplo de lo que es monitoreo y evaluación Pero lo tenemos en la presentación. en la presentación, sí. Creo que es la capacitación número 2. En esto acá básicamente es responder acá las preguntas. Entonces, ¿cuáles van a ser las actividades de monitoreo? Entonces, este proyecto va a tener reuniones mensuales con las 5 organizaciones parte. Adicionalmente, se van a entregar informes Esta mensuales es la que a... yo tengo. Mira, te envié la foto al WhatsApp. ¿Tú me podrías confirmar si esa es o es otra? A ver, a ver. Mm, no me ha llegado nada todavía. Ah, no, es que perdón, la envié a otra persona. Se la envié fue a Raúl. Ay, qué pena. A ver. Em, No, ese no es. no. No, entonces, sabes, yo las presentaciones que tú hiciste, no, no las tengo. Yo creo que si estás en el grupo, yo las envié, Raúl, también creo No, en el grupo no estoy. Yo no estoy que las debe tener. Entonces, acá, a ver, yo les reenvío. ¿Será Pero que acá sí? básicamente es hacer un párrafo que es un párrafo que responda a estas preguntas, ¿sí? Acá es importante que ustedes queden, como son 5, 4, no sé cuántas organizaciones, Sí. al final en estos proyectos es importante que tengan esa claridad de cuál va a ser. Ah, que no me deja enviar a ver, Sergio, ahorita lo hago. Entonces, acá es importante que tengan esa, digamos, claridad un poco de cuál va a ser la estrategia, digamos, de monitoreo. Entonces, van a tener cada semana reuniones, se van a enviar informes mensuales, em, se va a hacer los abogados van a hacer una tabla de seguimiento para ver la situación de cada una de las 600 mujeres. Entonces, eso es un poco lo que debe ir ahí. Adicionalmente, decir que se van a compartir los informes requeridos por el donante y también se van a hacer notas, por ejemplo, de todas las reuniones que se tengan con las instituciones, por ejemplo.
En el tema de evaluación, entonces yo creo que un poco ya habían mencionado al inicio, se va a tener una reunión inicial de socialización, entonces tal vez es importante que en esa reunión se genere una línea base de las necesidades o de las tareas que se van a hacer y al final ustedes van a hacer unos procesos de evaluación que van a hacer estos grupos focales para mirar un poco la percepción de las víctimas, un poco lo que ustedes ya habían dicho. Entonces, eso es Ya. un poco lo que tiene que venir aquí. Y ese es un poco lo que yo les decía. Es un poco, yo creo que no alcanzo a revisar el segundo porque ahora me envía una organización su versión final y a las 4 tengo reunión con ellos. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer por ahora con el proyecto. Las recomendaciones que les doy es que traten de ser más, digamos, con esta tabla del marco de resultados muy organizados y hacer ese ejercicio en un documento aparte donde ustedes de cada producto tengan las actividades y ustedes tengan los recursos que necesitan para ello, para que pueda ser más fácil hacer el presupuesto. Perfecto, perfecto, perfecto. No, de verdad que, Carolina, mil gracias. De verdad que, pues, qué esfuerzo tan grande. Entendemos tu disposición, tu capacidad, que estás, mejor dicho, sobre ocupada. Y nada, de verdad que mil gracias. Igual yo grabé toda la, toda la asesoría que nos diste. Nosotros vamos a trabajar en corregir esto el día de hoy. Y si de pronto nos permitieras que mañana, en las horas de la mañana, cualquier inquietud, alguna cosita, te lo pudiéramos escribir sin que fuera algo tan largo, sino de pronto como algo de 10 minutos, de 15, que tú de pronto alguna duda de último espacio, pues te lo agradeceríamos si nos regalaras ese espaciocito. Listo, entonces, pero yo les sugeriría entonces que me envíen la pregunta ¿Sí? por el celular y que algo que yo pueda, digamos, responder rápidamente. Eso. Entonces, yo creo Gracias. que el proyecto es bastante interesante y lo que están planteando también es muy interesante. Creo que tienen todas las oportunidades de ser seleccionados si organizan la información. Es importante también que sepan que hay unos documentos de soporte, ¿no? Ustedes tienen que presentar unas certificaciones, tienen que hacer un acuerdo de asociación, ¿no? Eso hace parte, Sí, digamos, de lo que dice la convocatoria y que no pueden olvidarse. Como a veces uno deja todo eso a última hora mientras uno termina el proyecto, se olvida de esos documentos que son también súper importantes y que hacen parte de los requisitos de elegibilidad. sí, Entonces, la recomendación es que ahora pues, ustedes seguramente se están dividiendo el trabajo, miren un poco, les queda un día y medio para terminar la propuesta, cómo van a sí. organizarse en los proyectos y también con los documentos que necesiten para poder cumplir con todo al tiempo. Perfecto. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, mucha suerte. Lástima, realmente había trabajado con varias organizaciones durante las 2 últimas semanas y de ustedes me enteré ya hasta ahora. Entonces no puedo realmente, no hay ser humano que aguante una revisión tan exhaustiva, porque también yo podría hacerlo muy rápido y decirles sí, está bien y suerte, pero no me gusta hacer las cosas así como me sentiría que los estoy engañando, entonces por eso preferí revisar un solo proyecto y tal vez abordar las preguntas y ser sincera que no puedo revisar el segundo porque no me da el cerebro, porque llega un No, momento y esa es la absolutamente recomendación entendible. que les doy a ustedes. Cuando uno está No, escribiendo y está leyendo, uno tiene que parar, salir a tomar aire, volver a escribir, porque si no, después entra un círculo de error donde uno no se da cuenta de qué está haciendo. Sí, así Entonces, es. por eso así es. Exactamente. no les digo que les leo el segundo, porque voy a hacer como si está muy bien, porque no Claro, me da tampoco a mí la cabeza para poder hacer el ejercicio cuidadosamente. Entonces, ustedes que están ahora en No, estos momentos de redacción, es importante que se dividan el trabajo y que también tomen periodos de actividad, no actividad, para que puedan también como
sobre todo en estas últimas fases donde ya están haciendo como la revisión, que puedan ver dónde están, digamos, esos errores, dónde está que no se entiende. Entonces, esa es mi recomendación. Yo mañana les puedo resolver algunas inquietudes si quieren por el teléfono, pero entonces realmente no puedo, o sea, yo ahorita voy a hablar con otra organización y en este momento tengo que tomarme una hora porque si no voy a estar cerrada también un poquito. Claro, Claro. claro. Total, no, de No, verdad. Carolina, Mil gracias. nosotros valoramos demasiado tu tiempo. De hecho, duró más tiempo la reunión de lo que esperaba. Muchísimas gracias por la cantidad de consejos. Son valiosos desde la parte técnica hasta los consejos que nos das para la división del trabajo y los tiempos de trabajo. Así es. Entonces, vamos a tenerlos todos muy en cuenta y también de esa manera también podemos duplicarlo para el segundo proyecto porque finalmente van a tener prácticamente los mismos errores. Son Sí, proyectos son hechos los por mismos las mismas errores. personas. Sí, claro. Entonces, pues yo creo que igual es valioso. Así es, así es. Así es. Mil Bueno, gracias. muchas gracias por todo, doctora. No, a ustedes, y mucha suerte, por favor. El tema de los certificados no lo dejen así por encima porque pueden tener un muy buen proyecto, pero si no envían todas las cosas, los van a Claro, descalificar. Claro que Entonces, sí. no lo dejen por afán. bueno, muchas Claro gracias, que sí. doctora. Entonces, Claro que sí. Muchas agradeciéndole gracias. altamente. A Feliz tarde. ustedes, que estén muy Muchas bien. gracias. Gracias, Muchas doctora. gracias. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Que estés muy bien. Gracias.